Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS. Y como ya es habitual, cada uno de los sábados junto a nuestro compañero Gabriel Regalado, a quien, ya le damos el espacio para que salude a nuestra audiencia. Muy buenos días para toda la audiencia, para Ariel. Un mes con también muchas actividades como viene siendo este último tiempo en materia de seguridad social, con muchas novedades de cosas que pasaron esta última semana y que teníamos muchas ganas de compartir con ustedes esta mañana. Sí, sin duda siempre la seguridad social produce información. A veces cuando de por medio está el cobrar alguna prestación, el cobrar algún beneficio, aunque no sea lo suficiente, a veces uno no dimensiona cuando no sufre esa necesidad, lo que significa 850 pesos para los jubilados y pensionistas de menores ingresos que viven en Montevideo y en Canelones, que teniendo que comprar agua, porque el agua de Oce, el agua potable, no es tal para el consumo humano en lo que hace a beberla, en particular para adultos mayores, que el que no tiene un problema cardiológico tiene un problema de hipertensión y alguno que tiene un problema renal, y en esas patologías en particular, pero en general no deberíamos consumir por la salinidad que tiene el agua. Y esta vez nuevamente BPS, a través de sus redes de pago, ayer cumplió con ese objetivo que se planteó por parte del Poder Ejecutivo, que es llegar con 850 pesos. No es lo único, NASPU sigue a través de ese convenio que tiene con la Intendencia de Montevideo, entregando también, pero acá el agua en bidones de 6 litros, 2 bidones por casa. Creo que son parte de políticas bien importantes que hacen en la atención particular de los adultos mayores y aquellos que menos tienen, que hay que tener políticas focalizadas hacia ellos, como el propio 3%, que está bien que sea hacia los que menos tienen, pero lo que no está bien es que a fin de año, como si hubiese una nueva realidad, como si hubiese un cambio muy profundo en lo que hace a la situación financiera, porque como va a recibir el ajuste el 1 de enero, al 31 de diciembre se quita este 3% que también se empezó a pagar. Sí, ahí hay una cuestión incluso que es curiosa, porque hace algunas semanas veníamos hablando de estas modificaciones que se están proponiendo para el IAS, para el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Hubo una primera medida que ya se tomó, el aumento del mínimo no imponible. Ahora, en la rendición de cuentas se plantean nuevas medidas para el 2024 y 2025. Y fíjense que la diferencia entre otorgar un adelanto y un aumento, si aplicara el IAS, uno tendría que pensar que la propuesta sería aumentar el mínimo no imponible solo por el 2023 y no para años siguientes, o disminuir la tasa de aportación por un año. Y sin embargo son medidas que se toman de corte permanente, digamos. Una vez que se aprueban, van a ser así en el 2023, 2024 y hasta que no haya otra ley que las modifique. Resulta extraño que es para ese criterio, digamos, para ese caso que hemos dicho que quizás está más centrado en personas que tienen ingresos medios y medios altos y en algunos casos muy altos, se otorga un beneficio, digamos, o una mejora que es de carácter permanente, y en el caso de los adelantos, que este año se focalizan en las personas de menores ingresos, es solo un adelanto y no es un aumento que se consolide en su pasividad. Pero también un poco como arrancabas diciendo bien, Ariel, y creo que así también lo manifiestan los jubilados,
nos daban a elegir entre nada o un adelanto, es mejor un adelanto, pero claramente es insuficiente en un contexto en el que en los últimos años, cuando uno mira los resultados de los últimos años, últimos 3 años por lo menos, el poder de compra de los jubilados y pensionistas se resintió a la baja, porque uno podría pensar, bueno, en un escenario en donde todos los años las jubilaciones crecen más que los precios, si la recuperación o si el aumento de las mínimas no fuese tan acelerado, uno podría decir, bueno, pero también están ganando año a año poder de compra. No, estas mismas mínimas a las que también se les otorga el adelanto en estos últimos años han perdido poder de compra. Entonces, en ese sentido, como que se refuerza la necesidad de que esto sea un aumento y no un adelanto, pero bueno, es la situación que tenemos planteada y que por lo menos también se ha resuelto, porque había mucha gente muy preocupada, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de tiempo que pasó entre el anuncio y que finalmente se pudo concretar. Sí, ayer en la actividad que desarrollamos en el BRENE, que vamos a estar compartiendo en unos minutos, repartimos esa hojita, el infocaminante, que es mes a mes la representación, el equipo en el Banco de Previsión Social de Jubilados y Pensionistas, alguna noticia, alguna información, algún análisis que nos parece interesante colectivizarlo, lo publicamos en esa hoja que distribuimos masivamente, como así también se lo hacemos llegar por internet a nuestra barra de amigos que un día a través del 099-215-270 se comunicaron con nosotros porque tenían alguna consulta, que tenían alguna duda, o porque siendo oyentes de M24 nos pedían, que le mandáramos la grabación para poder difundirla también ellos, y ahí le mandamos información como esta del Infocaminante. Y allí nosotros, vos en particular, que sos el que maneja toda la parte económica y nos da insumos para que después nosotros hagamos también muchas veces análisis políticos o analicemos por qué a veces somos críticos a lo injusto que significa esta situación que se da en estas horas. Un 3% que es un adelanto que se quita en diciembre. Desde el 2007 al 2020, 13 años, donde cada 1 de julio se fue dando un porcentaje que se le llamó siempre adelanto, porque la norma constitucional y las leyes dicen que el ajuste de las pasividades, el aumento de las pasividades es en el momento que tenga aumento la administración central. Por lo tanto, para no violar ese marco legal, el decreto nunca se le llamó aumento, se le llamó adelanto, pero nunca se quitó. Siempre el ajuste del 1 de enero era sobre lo que había cobrado en diciembre, que incluía el porcentaje de junio. ¿Y por qué este comentario? Porque todas las jubilaciones, en un periodo un poquito más largo, porque empezaron los consejos de salario en el 2005 y nosotros lo empezamos a ver en el 2006, en el enero del 2006, que las jubilaciones ajustan por intermedio de salario, y como volvieron a funcionar los consejos de salario, el aumento, el ajuste de las pasividades fue por encima de la inflación. Y en todo ese periodo, las jubilaciones subieron o aumentó la capacidad de compra un 65%. Es decir, si yo compraba 100, pasé a comprar 165. En ese periodo, las jubilaciones en general aumentaron eso. Pero las jubilaciones mínimas aumentaron muchísimo más que esos, a tal punto que el 1 de enero del 2005 la jubilación mínima era el monto de una BPC.
A valores de hoy, 5.660 pesos. Ese era lo que la BPC estaba fijada la jubilación mínima en una BPC. A valores de hoy, 5.660 pesos. Pero hoy está fijada, o desde hace 3 años, está fijada en 3,05 BPC. Eso lleva a que a valores de hoy sean los 17.263. Son insuficientes, pero como producto de esa política, de una pasamos a más de 3. Lamentablemente, 3 también son los años que hace que no se ha dado un aumento diferencial a las jubilaciones mínimas. Sí se le ha dado una partida, como este año reclamábamos que iban a pasar 18 años si no daban nada, y algo estaba previsto. El 24 de julio el ministro lo dijo como que estaba previsto, que no era producto de nuestro reclamo, del reclamo de ONASPU, ¿no? Pero bueno, pasaron más de casi 20 días desde el anuncio para que realmente pudiera cumplir BPS con una obligación que es a los que le correspondía, bueno, hacer la transferencia por la vía donde se cobra su pasividad. Sin duda, creo que estas son de las cosas que nos ha ocupado mucho tiempo y nos va a seguir ocupando porque estamos a mitad de agosto. Nos queda un poco más de un mes y medio para que entremos en el año electoral o preelectoral. Y si antes de esa fecha, y ya con tiempo le avisamos al ministro de Trabajo, con tiempo le avisamos al doctor Pablo Mieres, que tiene que haber un decreto para ver cuánto es el ajuste, y esperemos que no se quite el del 1 de julio del 2024, para continuar con políticas como esas que veníamos hablando del 2007. Sí, indudablemente es un aspecto que hay que retomar, diría, más que continuar, porque en estos 3 años esa disminución o ese retroceso, digamos, se siente en la medida en que, bueno, si se hubiesen mantenido estos aumentos diferenciales, estaríamos hablando de una jubilación bastante, no sé si bastante, pero sí más de más valor. Y bueno, teniendo en cuenta que, como decimos siempre, este 3% que representan algo así como 520 pesos para las personas, es una ayuda significativa. Bueno, cuánto más si eso se pudiese consolidar en una pasividad y luego aumentar desde ese nuevo escalón y no retroceder para otorgar el incremento. Pero bueno, son todos temas que hay que seguir discutiendo, que tienen que ver con la seguridad social, y en esa tarea de discutir temas que tienen que ver con la seguridad social, con temas de coyuntura, digamos, del corto plazo, pero también con una mirada más de largo plazo, tuvimos una actividad bien importante ayer, Ariel. Sí, pero permitime un segundo antes compartir con la audiencia, porque lo había resuelto el Consejo Directivo Nacional de ONASPU las semanas pasadas, y ayer, bueno, se comunicó y se intercambió con el plenario de asociaciones de jubilados de ONASPU, una ONASPU que estaba desbordada de gente. Creo que, bueno, el martes fue bien importante, porque se reafirmó y se empezaron a tomar medidas para que el 14 de septiembre, desde las 10 de la mañana, con concentración allí en la Plaza del Entrevero, en la Plaza Fabini, los jubilados y pensionistas desde distintas asociaciones de nuestro país, porque como ha sido la vez anterior y esperamos superar en participación, miles saldremos nuevamente a la calle a reclamar un verdadero diálogo que no lo hemos tenido, el encontrar respuestas a las preocupaciones, y además se viene implantando la nueva ley, la 20.130,
que por suerte hubieron como unas 8 o 9 horas antes que entrara a regir la ley para conocer los decretos, eso que hablábamos la semana pasada, y pudiera, bueno, hacer todos los desarrollos, la implementación, el BPS, para que cuando la gente solicitara una pensión de viudez, una jubilación por incapacidad con las nuevas condiciones que se tienen, y estaremos después de la pausa hablando nuevamente de estos temas, bueno, allí estar todo en condiciones para otro desafío que los servicios del BPS tienen con esta situación. Y entonces, bueno, en otros programas, pero recordar que la audiencia además difunda el 14 de septiembre de la Plaza Fabini hasta la Plaza Independencia, donde se hará la concentración y el acto y el reclamo por nuestros derechos. Pero vos nos decías de la actividad de ayer. Sí, pensando la reforma de la seguridad social que nuestro país necesita. El Consejo Directivo Nacional de ONASPU, ya conociendo que se había aprobado la ley, bajó una discusión y después de 2 CDN, en el mes de julio aprobó una resolución donde dijo, bueno, acá hay un capítulo que se cerró, ya no podemos seguir hablando de el posible contenido que tenga la ley. La ley está aprobada, consiguió mayorías parlamentarias que hay que respetar, mantenemos nuestro desacuerdo, pero nada nos priva de que frente a esa realidad de retroceso de la seguridad social, sigamos impulsando la necesidad de un diálogo, de una participación, de un intercambio entre actores sociales y políticos para que con sus visiones, con sus propuestas, puedan encontrar consensos que permitan, de acuerdo también a la realidad nacional, a lo que es el mercado de trabajo, poder, bueno, poner o ayornar de alguna forma la seguridad social que los uruguayos nos merecemos. Y hubieron un trabajo en estos meses de la Comisión de Seguridad Social de ONASPU junto con la representación de los jubilados y pensionistas en el BPS, como lo encomendó el Consejo Directivo Nacional, que presentó una serie de puntos que no es una plataforma reivindicativa, no es que de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a nuestras organizaciones y a nuestras demandas, exigimos para que otros las cumplan. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo propuestas para ser parte nosotros de un diálogo que haga propuestas que luego será el Poder Ejecutivo de turno con su iniciativa, que es privativa, que habrá de elevar al Parlamento y ojalá tengamos una mayoría parlamentaria que apruebe, porque creemos que desde nuestra visión son propuestas justas y lo más importante, hubieron compañeros prácticamente de todo el país, delegaciones que vinieron de lo más del norte del este hasta el oeste, pero que bueno, que desbordado el salón principal de allí, del centro de estudios del BPS, el edificio Brena, que para nosotros es un honor que haya compañeros que ante la convocatoria del equipo de la ONASPU, por decenas se arriman para escucharnos, para darnos visión y para intercambiar, porque esto son insumos para la discusión que tendrán dentro de un mes más o menos las regionales, que son las organizaciones integradas por asociaciones de distintas regiones de 4 o 5 departamentos. ONASPU tiene 5 regionales que son obligatorias estatutariamente y que se reúnen previo
al Congreso que será donde se resolverá. Congreso que será el 9 y 10 de noviembre y que ahí definiremos el acuerdo, los aportes que puedan haber a estas propuestas y el camino a seguir recorriendo. Porque seguir juntando voluntades, de acuerdos, de propuestas comunes, de propuestas que tengan cambios de acuerdo a la realidad en materia de seguridad social y que encuentren consenso y parlamento que las apruebe, sin duda en el futuro cercano esperemos generar las condiciones para ello. Sí, y tener en cuenta que los procesos de discusión de seguridad social no tienen necesariamente un final en el que uno se pueda descansar a futuro, ¿no? Es una cosa sobre la que siempre hacemos mucho énfasis. Este punto de llegada a esta ley 20.130 no solo necesita modificaciones, no solo hay muchos aspectos a corregir, muchos aspectos con los que no estamos de acuerdo, sino que incluso en el escenario de que hubiese sido una gran ley, eso no eximía la necesidad de volver a sentarse a pensar y a actualizar los sistemas y a adecuarlos a los cambios que se dan permanentemente. Porque si no se hace eso, también se corre el riesgo de que dentro de algunos años vuelvan a aparecer voces planteando sistemas en crisis, sistemas con problemas de sostenibilidad y con recetas que ya sabemos que van en la dirección siempre de ajustar o achicar o corregir por el lado de los egresos, por el lado de las prestaciones, por el lado de los beneficiarios. Así que bienvenida a esta discusión, bienvenido que se hayan sumado muchísimas asociaciones de todo el país y con algunas de ellas estuviste hablando, Ariel. Sí, y bueno, ya tenemos ahí pronta la grabación de contactos con militantes de ONASPUS que unos se vieron sorprendidos, pero que para nosotros es un gusto que estén en nuestro espacio y pasemos al contacto con ellos y después, bueno, nos iremos directo a una pequeña pausa para seguir Caminante Radio y recuerden, nos escuchan al sur, acá por el 97.9 por FM, hacia el este por 102.5 allá en Maldonado, FM 102.5 y de cualquier parte del mundo por internet por m24.com.uy. Y para los que no quieren ninguna de esas opciones, acuérdense 099-215-270, nos mandan un mensaje, nos agendan y les hacemos llegar el programa y lo escuchan cuando quieran, en el momento que quieran. Bueno, vamos al contacto ese. Audiencia de M24, hace minutos que terminamos la actividad acá en el Centro de Estudios de Seguridad Social y Administración de nuestro BPS, acá en el viejo edificio Brena, y tenemos el gusto de, alguien que vino tal vez de lo más lejos, estarán casi disputando con Bella Unión la distancia, pero un esfuerzo muy grande y muestra además el compromiso. Estamos con Miriam, secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artigas. Bueno, sí, encantada, soy Miriam Soravilla, secretaria de la Comisión Directiva de AJUPAR, y bueno, la verdad que muy contenta de haber hecho ese gran esfuerzo. Sí, le ganamos a Bella Unión, quizás empatamos con Rivera, porque nosotros tenemos 9 horas de viaje actualmente para llegar hasta Montevideo, pero valió la pena porque en realidad nos vamos nutridos de una gran información, convencidas de que si juntos podemos hacer mucho y que quizás nosotros los departamentos que estamos más al norte a veces estamos un poco, como se dice, todo pasa en la capital. Pero con la confianza de poder llevar insumos y poder trabajar con las compañeras para obtener un mejor bienestar para nuestros socios, que es por el cual nosotros trabajamos. Sí, y además pensando también en las futuras generaciones, porque todos tenemos hijos, también nietos, y bueno, muchos de ellos son trabajadores actuales, y acá nos ocupamos y conversamos, intercambiamos y
pusimos sobre la mesa un conjunto de insumos hacia una verdadera reforma integral de la seguridad social, que bueno, o vecinos, ¿no? Porque Artigas, una ciudad, todo el departamento, pero en particular la ciudad, pero nos separa un río allí con Brasil, pero que el cruce, la integración, que es buena, a veces en lo que hace a lo laboral existe informalidad en el trabajo, dificultades para reconocer los derechos, y a la hora de jubilarse también, a veces no se logran probar los años necesarios para tener una jubilación, y menos una jubilación digna, porque si no logro probar años suficientes, más complejo todavía poder probar los montos del salario, y eso también ustedes lo viven y lo sufren mucho más que nosotros en el sur, ¿no? Sí, hay un tema muy importante. En primer lugar, es el tránsito que nosotros tenemos, que es un tránsito fluido y libre, porque nosotros en realidad pasamos y volvemos y los controles son mínimos. Y también nosotros sabemos de que el trabajar, cuando la gente empieza a trabajar en Brasil, quizás ya tenga una cierta edad, al no conseguir el empleo en Uruguay o quedarse sin empleo, va a buscar a Brasil y después no logra conciliar los años de Uruguay ni los años de Brasil. Entonces no se jubila ni en Uruguay ni en Brasil. Entonces se da un tema de que o vienen y trabajan en negro o van y trabajan en negro, porque le ofrecen sí ese sueldo en Brasil, pero no tiene derecho, porque no puede tener la famosa cartera de trabajo, porque lógicamente no es ciudadano brasileño. Y eso también nos afecta hasta en la parte económica de todo, del departamento y del país, porque al estar más económicos toda la parte de comestibles y eso, en Brasil hay un va y viene permanente de más hacia Brasil que lo que vienen de brasileños. Si bien con los free shop, pero igual ahora ya prácticamente hay free shop también en Brasil, como que se nos complica un poco. Pero a mí me parece sí que nosotros tenemos quizás una problemática que no la tiene el resto del país, porque esa ida y venida sin control y que le facilita a la persona tener un ingreso, se evaden muchos impuestos desde Uruguay también. Sí, lo que lleva a veces a, de alguna forma, de mala manera, beneficiarse de la necesidad de la gente de conseguir un trabajo y no pone condiciones, y a veces al final de la vida activa se siente o termina tratando de que la seguridad social de nuestro país le dé una pensión a la vejez o una asistencia con las limitantes que se tienen, ¿no? Y esto pasa en Artigas, lo planteó el compañero de Rivera, también el tema de los convenios internacionales, la posibilidad de cargar servicios, pero bueno, la importancia que tiene y la vastedad que es el hablar de seguridad social y la necesidad de reforma, que no es una simple jubilación y tiene que adaptarse hasta en un país tan pequeño como en el nuestro, igual, realidades tan diferentes en lo que puede ser un norte, el sur, en la frontera seca, porque por más que no se pare un río, la frontera seca, uno cruza caminando. Tal cual. Además, ahora estamos también con el tema de que hasta la salud está siendo mejor en Brasil. Nosotros ahora, antes veníamos a Montevideo a hacernos una resonancia magnética, ahora ya las sociedades privadas le pagan, vamos a Quaraí, nos hacen la resonancia, nos hacen un otro tipo de ecografías, otros tipos de exámenes más complejos, porque Brasil, ahí, la zona frente a Artigas, Quaraí, ha peleado mucho por la salud y ha tenido tomógrafos, entonces las tomografías y las resonancias magnéticas las hace la mutualista, las hace en Brasil. Entonces también eso, hay una falta de mano de obra también, capaz que acá en Uruguay. Y otro de los temas, la educación. Los médicos nuestros, por ejemplo, están trabajando en Brasil y se están perfeccionando en Brasil porque capaz que tienen más posibilidades de trabajar. En Artigas no tenemos, por ejemplo, un geriatra. Tenemos únicamente un reumatólogo.
tanto para la salud pública como para la salud privada. Entonces, yo creo que hay que apuntar a que tiene que haber una mejora, y es importante este trabajo que se hace desde ONASPO y con las asociaciones, de que podamos tener más recursos, y creo que habría que incentivar a que los jóvenes que están estudiando hoy piensen en el futuro de su familia mismo, de que no vamos a tener un médico gerontólogo, no vamos a tener. Bueno, cuando se habla de la reforma que recién se implementó porque era necesario, porque vivimos más años, ahí nosotros decíamos, bueno, pero ¿cuál va a ser la calidad de vida? ¿Cómo va a ser mi envejecimiento y el de mi generación? ¿Cuál será la atención? ¿Cuánto? Y eso es todo un debe, porque en la reforma es todo un debe. Y hoy justamente que fui a un residencial que lo consideré que para las condiciones de la persona que tiene su bienestar, su buena jubilación, me sorprendí de las instalaciones, me parecía ver un parque, un jardín, y me topo con algo que en realidad me quedé preocupada por las personas que están ahí, porque hay gente que está con una dificultad neurológica junto con una persona que tiene una deficiencia física, y a mí me parece que no le hace bien ni a uno ni al otro, porque el que tiene una deficiencia física tiene la parte neurológica perfecta. Entonces, ¿con quién dialoga? Con quien las cuida, pero su socialización no es la mejor. Exacto. Entonces veíamos que tendrían que ser, si bien recibir a todos, porque todos tenemos derecho, pero de que se clasifique, por ejemplo, su día a día sea con personas acorde a su entorno también, a su patología. Exacto, ahí está la palabra justa. Y bueno, y así hemos visto una cantidad de cosas. Bueno, pero yo me voy nutrida de mucha información, ver la cantidad de gente mayor que estaba hoy y que le está peleando, y que una cosa que tengo que destacar es que yo los admiro porque viven con lo poco que ganan. ¿Cómo se administran? Nos pasa a nosotros que decimos, no, que vamos a hacer un baile el 25, porque a esta altura, y ellos nos reclaman y nos dicen, ¿ustedes qué creen, que nosotros no sabemos administrarnos? Entonces, yo felicito a esas personas. Así que a jupar el baile tiene que estar. Hablamos ahora de una excursión de 1.800 pesos, otra cosa, no puede ser que un parque cobre 500 pesos un jubilado para una entrada. No puede ser, el parque acuático en Salto, por ejemplo, 500 pesos. Si bien tiene muchísimas comodidades, pero comodidades de piscinas, de cosas, porque en cuanto a lo demás, no. Pero, por ejemplo, Paysandú, en las termas de Guavillú, sí. Pero hay partes que tienen que ver con convenios de BPS. Con convenios o a ellos les sirven las excursiones de que vayan 50 personas en un día, por ejemplo, y que gasten, porque no se llevó comida, porque por comodidad, como allá, por ejemplo, ahora en invierno, no es en el verano que se come un sándwich o algo, sino que están dispuestos a abrir las puertas, nos facilitaron todo, impresionante la atención, contentos por esa animación que se llevó, por el dinamismo de las personas mayores, pero que yo hoy veo acá que la gente está peleando por cosas que en realidad se están escapando a este gobierno, que me parece que hay cosas que hay que ajustar, y bueno, y uno escucha, y bueno, y a veces poco miramos la televisión, y cuando nos encontramos acá vemos casos que decimos, uy, cuánto hay que trabajar, y bueno, y la importancia de manifestarse, tanto, por ejemplo, yo estoy acá con esto por Ajupar, como estoy también por la REDAN, la Red de Personas Mayores, que me parece que también se había hecho un trabajo muy bueno, y eso se ha venido abajo un poco, porque este gobierno no ha logrado poco apoyo, porque ahora en mayores yo creo que cambió como 5 veces no sé. El otro día hubo un plenario y dice que estuvo la nueva directora de mayores, y bueno, ya creo que van 4 o 5. Bueno, y otra cosa que en el Ministerio de Desarrollo, para que quede clara la audiencia. Y otra cosa, me parece que cuando lo escuché ahora al señor Sisto Amaro, de que el presidente no los hubiera recibido jamás. Me tomó de sorpresa. Bueno, si bien algo había escuchado, pero cuando uno lo escucha así, de que le han planteado de diversas maneras, me parece que es
cerrarle una puerta a una gente que tiene mucha experiencia. Quizás no tenga disponibilidad, pero tiene mucha experiencia para dar. Por eso la movilización del 14 y ojalá que en ese esfuerzo, como has hecho tú hoy para estar acá, bueno, hayan otras compañeras de AJUPAR y de allá desde Artigas se sumen a esa gran movilización. Yo te agradezco mucho, la verdad que es un mensaje que nos da aliento, que nos da fuerza, porque, bueno, desde tan lejos trasladarse, contar experiencia, la realidad y la disposición, creo que valió mucho el poder estar conversando estos minutos. Bueno, contigo. Muchas gracias. Yo la verdad que fui criada con mis abuelos, desde jovencita cuidé a mis abuelos, después me tocó vivir con mi suegra, mis suegros, cuidarlos a los dos. Entonces siempre me decían, te casaste con tu marido, con tu suegra y con tu suegro y con la abuela, la bisabuela de mis nietos. Y la verdad que creo que como fui docente muchos años, me parece que la tercera edad para mí, creo que no me podía haber dado premio mayor el estar trabajando ahora por todo esto que estamos tratando de lograr. Y no tengo palabras sino decirle a la gente que siempre se puede. La edad no es un límite. Exacto. Esos tenemos que seguir siempre para adelante y bueno, no dejar que nos manejen, que nos manipulen. Yo soy antitarjeta, mis hijos me dicen, mamá, es más práctico. No, la manipulación no, eso de que no nos dejan, por ejemplo, los turismos sociales. No, porque puede pasar como me puede pasar en casa, si me caigo me lastimo. Así que bueno, a toda la familia de ONASPU, a toda la familia de jubilados y pensionistas y aquellos que están pensando que se van a jubilar, que programen cómo va a ser su vida después de jubilado, pero no sentado. Muchas gracias. Muchas gracias, un lujo. Gracias. Bueno, y seguimos ahí, compañeros. Estás escuchando Caminante en M24. Bueno, casi 2 semanas de iniciado el mes y ya retomando nuevamente el contacto con ustedes a través de M24, Caminante Radio. En estos días preguntábamos algunos servicios y también en ese pequeño archivito que llevamos de las consultas que nos llegan a nuestro despacho, esas que a veces en la puerta o a través del 099-215-270 nos llegan, ¿cuál era la que más se reiteraba en relación a las reformas que entraron a regir a partir del 1 de agosto? Y en los servicios, a través de la página del BPS, la gente en el mostrador de consultas que hay allí en el edificio sede, en el hall, donde funciona todo, muy amontonado, no compartido por nosotros, pero ahí funciona gran parte del BPS. Bueno, coinciden que la mayor consulta que se hace es en relación a la posibilidad de, estando jubilado o si me jubilo, pueda trabajar. El sábado pasado empezamos a desarrollar lo que eran las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, que tenían el cambio a partir de esto. Pero creo que no sé si será suficiente el tiempo que tenemos, porque es un tema bien complejo, que tiene mucha casuística que analizarse previamente hacia darle con certeza a alguien que es jubilado, decirle sí, podés volver a trabajar, o a alguien que estando trabajando, decirle, bueno, vos jubilate y vas a trabajar y no tenés problema, porque tenemos que, bueno, la responsabilidad, no solo por nuestro cargo en el directorio del Banco de Previsión Social, sino la responsabilidad y la seriedad y el rigor técnico de que cada respuesta que desde la representación surge tiene todo ese respaldo, que no afectará derechos o no tendrá consecuencias. Habría que analizar
pero hoy no lo vamos a hacer, simplemente breve comentario. ¿Cuáles son las razones que tal vez haya tanta gente que pregunta, estando jubilado puedo volver a trabajar? Si me jubilo y dejo el trabajo, puedo volver a trabajar. Porque lo que se dice y se analiza y se pregunta si esto nos generará dificultades en el mercado de trabajo. ¿Qué pasará con la ocupación de los jóvenes cuando los que estamos en la edad de retiro nos quedamos en actividad, no solamente por la prolongación de la vida activa, sino porque además existe esa posibilidad de retirarme, pero no retirarme porque vuelvo a trabajar? Nosotros pensamos si tal vez no será los problemas económicos, porque está muy bien, no estamos en desacuerdo. Alguien que de repente, bueno, se siente con energía, se siente con ganas, y como no corre ningún riesgo ahora porque la ley lo permite, está dispuesto a volver a trabajar. Pero nada nos gusta, no podemos compartir de que haya gente que está pensando en la necesidad de volver a trabajar o legalizar la situación que tiene, porque su ingreso es tan insuficiente que tiene que buscar la changuita, tiene que buscar una pequeña también nueva remuneración que permita tratar de equilibrar los ingresos con los egresos. Y eso, bueno, creo que es un tema de análisis sociológico también, no solo desde el punto de vista del derecho de seguridad social. Pero hoy pasemos, Gabriel, a conversar de esto, de que ahora es compatible poder estar jubilado y poder estar trabajando, pero no en cualquier condición, no esa simple condición de estar jubilado y puedo volver a trabajar. Tengo que tener determinadas características, tiene que ver primero cómo me jubilé, con qué causal me jubilé, de qué caja era, como vulgarmente decimos, para saber si es compatible, es decir, de acuerdo a la última actividad que yo realicé, por dónde estaba haciendo las contribuciones en materia de seguridad social, para poder decir que bueno, ahora que esta actividad que se desarrolla en tal ámbito no me impide, o la ley que entró a regir el 1 de agosto me posibilita eso. Sí, ahí hay mencionaste algunos temas que son bien interesantes y que quizás se van a empezar a estudiar una vez que entre en vigencia. Ya entró en vigencia, pero quiero decir que se empiecen a presentar muchos casos de personas que se jubilan y vuelven a trabajar, ¿no? Y ahora, mientras lo comentabas, hoy más temprano hablábamos de este adelanto de 3%, que no es un aumento, y que decíamos, bueno, entre un adelanto y nada, es preferible un adelanto, pero no es lo mismo que un aumento. La gente que se ve forzada a volver a trabajar porque su ingreso jubilatorio, su pensión, la prestación que cobre es insuficiente, es verdad que ahora tiene un paraguas para hacerlo en mejores condiciones, ¿sí? Porque muchas veces se decía, bueno, pero ¿cuánta gente hay que trabaja en la informalidad? Porque bueno, y esta medida va a permitir que se beneficien de no tener que estar trabajando de manera informal, van a tener cobertura, lo van a poder acumular después para su jubilación. Pero solo bueno, un derecho no tendría un trabajador de industria y comercio, que es el del seguro de paro. Subsidio por desempleo, exacto. Exacto, porque tiene el ingreso de su jubilación. Claro. Entonces, ¿esta medida es mejor que la persona trabaje en la informalidad? Bueno, sí, obviamente es preferible que trabaje dentro de que tenga cobertura y que tenga registro a la seguridad social. Ahora, tenemos un problema, que es que haya gente que después de haber trabajado 30, 35, 40 años, cobre una jubilación tan insuficiente que requiera volver a trabajar para poder llegar a fin de mes, para poder, digamos, cumplir o satisfacer sus necesidades básicas. Entonces ahí habrá que ver cuando la gente empiece efectivamente a utilizar este sistema, pero uno podría sospechar que muchas veces las personas
que están en condiciones de seguir trabajando, de prolongar su vida laboral y decir, bueno, tengo 60, 63, 64, 65 años y me siento bien y puedo seguir trabajando, eso se da mucho en sectores de actividad de ingresos medios y medios altos, en donde quizás el esfuerzo físico no es tan exigente. Es menos común. Me imagino encontrar un peón rural que a los 63 años, después de haber trabajado 35, 40 años, diga, no, me siento bien y me siento con fuerza de seguir desarrollando la misma tarea, o una empleada doméstica o una persona que trabaja a la intemperie, en condiciones con frío, digamos. Entonces, esta situación de, sí, hay gente que lo hace por ganas o hay gente que lo hace por voluntad, es posible que exista, pero tiendo a pensar que la gente que quizás, mucha gente que se va, que tiene condiciones muy duras de trabajo a lo largo de su vida laboral y luego decide seguir trabajando, lo que hay de fondo ahí es una cuestión netamente económica, pero eso ya te digo, se irá viendo en medida que las personas lo empiecen a utilizar. Ahora, también hay otra cosa que señalaste al principio, y es que no estamos todavía en condiciones de, algunos casos puntuales, muy específicos, dar una respuesta 100% concluyente. Y esto tiene que ver, y nos habrán escuchado varias veces insistir, con que estaba aprobada la ley, pero no estaban los decretos. Entonces, publicados los decretos, unas horas antes de que entrara en vigencia la ley, decíamos, a veces son decretos voluminosos, a veces son decretos que no son exhaustivos porque no van al detalle de todas las opciones que hay y depende mucho de los casos. Y a veces eso requiere tiempo de que lo interpreten las distintas, que lo interpretemos todos, pero incluso que lo interpreten los servicios jurídicos del banco, que después en definitiva son los que tienen que alimentar a prestaciones para que le explique a la gente y para que aplique la norma. Pero decíamos, todo eso quizás se apretó mucho y ahora estamos en una situación en donde hay mucha gente que dice, bueno, esto entró en vigencia, ¿cuál es mi situación? Y todavía estamos con alguna dificultad para responderle. Pero sí sabemos, por ejemplo, que ya hay algunas restricciones. Digamos, las personas que se jubilaron por una imposibilidad física no pueden volver a trabajar, no pueden hacerlo tampoco en la afiliación civil, empleados públicos que se hayan jubilado y quieran volver a la actividad como empleados públicos. No pueden hacerlo quienes se jubilaron con servicios bonificados y vuelven a la misma actividad si es bonificada. Esto, al igual que los funcionarios públicos, tiene la única excepción de la docencia, en donde sí podrían jubilarse, puede jubilarse una maestra como civil y volver a trabajar. Y tiene además actividad bonificada, los docencias tienen actividad bonificada. Podría volver a trabajar siempre y cuando haga actividad de docencia. Digamos, hay algunos casos que están claros, como también está claro que una persona, por ejemplo, que se jubiló por industria y comercio, aunque parezca más extraño, puede volver a trabajar inmediatamente en la actividad civil, puede volver a trabajar inmediatamente en la actividad rural, en un servicio doméstico. Y si la persona se jubiló como trabajador dependiente, también puede volver a trabajar en industria y comercio con algunas restricciones, que es un poco lo que mencionabas vos. La primera y la más evidente es para las personas que quieren seguir trabajando en la misma empresa, en el mismo lugar, en el mismo empleo que tienen, que es lo que mucha gente puede llegar a pensar. Bueno, estoy trabajando en X lugar, tengo edad para jubilarme, tengo los años de aportes, me jubilo y hoy que vine a trabajar como activo, mañana vengo a trabajar y soy jubilado y además activo. Bueno, ahí hay una restricción, la ley lo señala muy claro. Tienen que pasar 6 meses desde que cesé para jubilarme o desde que me jubilé efectivamente hasta que me reintegro a la misma empresa en la que venía trabajando. No necesariamente para la misma actividad, puede ser la misma empresa en otro rol. Era mecánico en una empresa automotriz y me quieren contratar como chofer. Bueno, pues es la misma empresa, tienen que pasar 6 meses desde que me jubilé. Ahora, eso estaba en la ley, es el decreto. Porque no me recuerdo, capaz que es un error mío, ¿no? Que nosotros hiciéramos referencia a que había un tiempo para volver a la misma empresa, ¿no? En la ley hablaba de que se iban a estudiar los casos de reingreso cuando fuera la misma empresa o el mismo grupo económico. Uh-huh. Pero podía ser que el decreto dijera, no se puede volver a la misma empresa, podía ser que dijera 2 años, 1 año o 3 semanas. Uh-huh. Terminó diciendo 6 meses. Uh-huh.
Pero bueno, ¿saben por qué lo digo además, audiencia? Porque se conoció el 31 de agosto a las 2 y pico de la tarde que se publicó el decreto. Por lo tanto, eso que no se conocía con exactitud y se estaba a la espera del decreto para ver qué se hacía a partir del 1 de agosto, 10 horas antes de que se aplicara, recién conocido, ¿no? Claro. Y bueno, y es parte, porque no es que entraron a regir 12, 13 nuevos derechos o se modificaron derechos y en un decreto está la reglamentación. No, hay cerca de 8 o 9 decretos específicos, cada uno, algunos refiriéndose a algún artículo o algún derecho como este, que es bastante voluminoso y que, bueno, la interpretación siempre en materia jurídica, como se dice vulgarmente, hay 2 bibliotecas, pero acá, además de las 2 bibliotecas, hay otras interpretaciones a veces que es el BPS el que las tiene que después aplicar y que determina él con su interpretación si tiene o no tiene derecho, ¿no? Claro. Y hay casos en los que, insisto, quizás esto que veníamos diciendo de los 6 meses está muy claramente explicado en el decreto. Cuando uno entra en el mundo, y seguramente lo tengamos que dejar para el siguiente programa, de las personas que se jubilaron con actividad no dependiente, es decir, con actividad patronal, porque tenía un kiosquito, porque tenía un taller mecánico, o porque hacía trabajo de costura en la casa, tenía un monotributo, un unipersonal, o una empresa que empleaba 80 personas, la situación empieza a cambiar y se empieza a tornar más compleja. Ya ahí hay una posibilidad en donde la persona puede optar entre dejar de hacer aportes y seguir trabajando, dejar de hacer el aporte jubilatorio y seguir trabajando. Puede optar por jubilarse y seguir con su actividad patronal, pero tiene que tener al menos 65 años y 30 años de aportes. No a cualquier edad. No a cualquier edad, exacto. Si empleaba personas, tiene que ver que no en su nueva actividad, la que reingresa, tiene que emplear al menos la misma cantidad de personas que empleaba el año previo a jubilarse. Hay una serie más de restricciones que hacen te voy que a dar una que la respuesta me la diste vos, además la confirmamos en los servicios, de un empleado en una actividad y además tenía otra actividad, y acá en un medio de comunicación era una empresa unipersonal. Bueno, él puede jubilarse por lo que sería, si tiene 30 años de dependiente, de empleado, y seguir trabajando con la empresa unipersonal. Claro. Pero bueno, hay incluso, y todavía tenés una restricción más, que no, para la jubilación por la actividad dependiente, no podés haber usado años de tu actividad independiente. Exacto. Sí, esos son todos detalles que después, cuando uno escuchaba hace unos meses esto, vamos a poder jubilar y trabajar estando jubilados, y se plantea como algo tan general, empiezan a aparecer pequeños detalles que pueden cambiar la situación de mucha gente, ¿no? No es un pequeño detalle. Como pasa sábado, se nos ha ido el tiempo. Bueno, seguiremos, como lo hacemos habitualmente en M24, hablando de la seguridad social y el BPS el próximo sábado, agradeciéndole a Beto Ruiz en los controles, y si ustedes quieren, a partir de las 8 de la mañana del próximo sábado aquí en M24 seguimos hablando de estos y otros temas. Un fuerte abrazo.